Continuando con nuestro cuadro de diálogo, vamos a ver ahora lo relativo al proceso de configuración de las líneas. Como se puede observar aquí, estamos por considerar lo relativo a las líneas de acotación, que es lo que encontramos en esta área, y lo correspondiente a las líneas auxiliares de cota o líneas de extensión aquí abajo. Particularmente, lo que se refiere a las líneas de cota, vamos a poderlo, digamos, encontrar o distinguir dentro de este dibujo. Es decir, esto que tenemos acá, de acá hasta acá, es lo que llamamos la línea de cota. Lo tenemos acá también y lo tenemos de este lado también, ¿sí? Todo este tramo que va de lado a lado es lo que denominamos línea de cota. Y la línea de cota en este caso está dividida, separada por la presencia de la cifra de cota, que es lo que en este caso me está produciendo la separación. Y esto en particular se nota la diferencia acá, donde tenemos una cifra que está sobre la línea de cota y por lo tanto la línea de cota no resulta dividida. En el caso en que está repartida, es decir, dividida, tenemos entonces este aspecto donde vemos dos tramos, pero esencialmente hablamos de una misma línea de cota. Esta línea de cota puede tener un color particularizado que nosotros podemos modificar desde acá. Normalmente el color lo vamos a mantener con la selección que tiene preestablecida que dice por bloque. Y esto hace referencia a que la cota es un bloque dinámico y entonces vamos a tomar el color de ese bloque dinámico que se está generando cada vez que hacemos una cota. Y cabe mencionar esto entonces de que los elementos que integran ese bloque dinámico son elementos que heredan o que toman las propiedades de la capa donde se está haciendo el dibujo de esa cota. Por lo tanto, lo normal va a ser que mantengamos esto que dice by block y hagamos nuestras cotas en una capa creada, dedicada para el proceso de acotación. Entonces, lo que aquí vemos en color rojo, en estas áreas de las cotas que están acotando justamente este dibujo que tenemos ahí, son las líneas de cotas, el color va a heredarse de las capas y más abajo podemos también hacer, podemos ver aquí, un ajuste sobre el tipo de línea que va a tener esa línea de cota que está apareciendo en nuestro proceso de acotación. Ese tipo de línea puede eventualmente ser algún otro que no sea el de trazo continuo. Normalmente en el proceso de acotación sí es trazo continuo, así que en ese sentido vamos a mantenerlo y lo vamos a mantener con lo que tiene preestablecido acá. Esto que estamos mencionando es algo que podemos observar fácilmente cuando, vamos a agrandar nuevamente, cuando desplegamos esto. Aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad de by block, que es lo que venía preestablecido, pero puede ser por capa, es decir, que herede directamente de la capa sin considerar el bloque dinámico que se está creando. O bien asignarle un color específico a partir de este listado o desde la paleta de colores, aquí al final. Nosotros dijimos, vamos a mantener by block. Algo equivalente pasa con el tipo de línea, porque entonces puede ser by block, por capa, by layer, continuo, o bien otro que va a depender del tipo de línea que le quisiéramos asignar. Supongamos que no quisiéramos que sea un trazo continuo, entonces, bueno, no es muy común eso, pero se podría desde acá, con este cuadro de diálogo, buscar el tipo de línea que nos interesa, asignarle a la línea de cota y una vez establecido, ya esa cota va a tener un trazo diferente del trazo continuo.
Aquí abajo vamos a poder hacer la configuración, vamos a reducir esto, vamos a poder hacer la configuración del espesor. Esto normalmente también se hereda de la capa a través del bloque, por eso acá dice by block. Pero ese ancho de la línea de cota, que va a tener el trazo de la línea de cota, va a heredarse de la capa. Sin embargo, también tenemos acá la posibilidad de desplegar y hacerlo por capa, usar el valor que se denomina default, que el default normalmente es .25, que viene preestablecido así para cada archivo nuevo, y si no, alguno de estos espesores que están específicamente detallados acá. También acá, como dijimos antes, vamos a mantener by block. Otra cuestión que tenemos acá es el de la extensión más allá de las líneas auxiliares de cota. Cuando nosotros dijimos recién que tenemos una línea de cota, que sería esta línea que va de lado a lado, voy a hacer una sola, tenemos las líneas, esta y esta otra, por ejemplo, que son las auxiliares de cota o líneas de extensión, y que nosotros eventualmente podemos necesitar que sobresalgan un poco a cada lado. Por ejemplo, que sobresalgan un poco hacia acá. No ha sido muy bueno el color, vamos a usar un color diferente. ¿Sí? Si tenemos esa extensión a cada lado, ese segmento que se extiende va a poder establecerse desde acá. Ahora, ¿por qué está desactivado? Está desactivado porque esta área es un área, o digamos esta opción, es la que nos va a permitir activar generar estos segmentos extendidos cuando elijamos un extremo de cota por línea oblicua, por ejemplo. Entonces ahí se habilita automáticamente y podemos establecer el valor que corresponde para ese tipo de extremo de cota. ¿Está? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los extremos de cota, que son estas líneas oblicuas las que se permiten muchas veces en los procesos de acotación de planos civiles? Bueno, cuando usamos este tipo de acotación, entonces a cada lado debemos agregarle un segmento que es el que yo les mostraba ahí arriba. Entonces, en esos casos, ¿sí?, estos dos segmentos que vemos aquí son los que corresponden al tipo de acotación oblicua. Sigamos. Yo les decía recién, esto está desactivado porque en nuestro ejemplo todavía tenemos el preestablecido es un extremo de cota con punta de flecha. Lo que sigue más abajo es la posibilidad de poder establecer desde acá la distancia que va a haber entre cota y cota. Cuando nosotros realizamos un proceso de acotación, considera que la cota base es la primera que estamos realizando. Entonces, si nosotros tenemos en el proceso de acotación una cota como esta, ¿sí?, podemos ya desde este momento establecer que la distancia que vamos a tener acá entre esta cota y la que está más abajo sea de un valor establecido, que en este caso es de 5. Entonces, automáticamente cuando generemos la cota que está más lejos, es decir, esta cota, ¿sí?, vamos a poder lograr que esa distancia automáticamente quede establecida con el valor de 5 que vamos a indicar en este lugar. ¿Está? Bien, entonces hagamos eso, ya establecemos el valor de 5 acá y pasemos a este otro sector que corresponde a la supresión de las líneas de cotas
del lado 1 o del lado 2. Entonces, si decimos que estamos por suprimir alguna de las líneas, tenemos, o ambas, tenemos que producir el tildado en estos casilleros. ¿Está? De manera que entonces, de esa manera, estaríamos suprimiendo, por ejemplo, si es del lado 1, va a ser respecto de el primer punto. Si el primer punto es este, entonces el lado 1 de la línea de cota es este que está acá. ¿Está? De hecho, entonces, si es que consideramos que el segundo punto es acá, cuando estamos armando la cota, quiere decir que entonces la segunda línea, digamos, de la línea de cota, la segunda parte de la línea de cota, es esta que está a la derecha. Solamente, como dijimos, si es que hemos respetado que aquí esté el primer punto y acá el segundo punto. Si no, no. Es decir, va a depender que hablemos del lado 1, de la línea del lado 1, va a depender de dónde hicimos el primer clic. Si lo hicimos acá, entonces se refiere a esta. Si no, es la del otro lado. Bien, eso es entonces en cuanto a la supresión de líneas. Esto va a significar, si nosotros lo queremos apreciar acá, que podemos eliminar del lado 1 parte de la cota. Entonces fíjense que desaparece el extremo de cota en este lado, acá también. Es decir, esto está significando que en este bosquejo, esta vista que está aquí ilustrativa, se ha considerado que el punto 1 para esta cota es este de acá, que para esta cota el primer punto seleccionado es este y para esta otra es el que está aquí. ¿Está? Entonces, en cada caso va a depender de dónde hicimos el primer clic para generar nuestra cota. Van a ver eso ya puntualmente en la práctica. Vamos a ver nosotros solamente ahora lo que corresponde a la configuración de este estilo de acotación. Bien, de manera equivalente, si nosotros tildamos acá, desaparecen todas las líneas. Obviamente, si dejamos sin tildar acá, nos quedamos con la del primer lado y normalmente nosotros dejamos esto con ambos lados, es decir, la línea de cota completa. Vamos a este sector que se encuentra aquí abajo ahora. Esto dijimos que corresponde a las líneas auxiliares de cota, que son estas que están acá, y esta, en el caso de esta cota más larga, pero también corresponde, en este caso, a esta cota de acá. ¿Está? Aquí en este caso las tendríamos superpuestas, por así decir. Es decir, vamos a tener líneas de cota que podemos entonces ahora configurar para decirle que podemos establecerle un color diferente, que no sea el heredado de la capa donde la estamos haciendo la cota. Podemos establecer que el tipo de línea del lado 1 y del lado 2 sean diferentes del trazo continuo, que normalmente vamos a establecer en la capa donde estemos usando haciendo nuestro proceso de acotación, y también el espesor. ¿Sí? El espesor, porque vamos a poder entonces desde acá establecer un espesor diferente del que tiene la capa. Bueno, obviamente aquí tenemos entonces una similitud en ese sentido, tanto en color, ¿sí?, que lo teníamos antes acá, en tipo de línea y en espesor del trazo. También acá abajo vamos a poder configurar lo que es la supresión de las líneas de extensión. Algo equivalente a lo que teníamos cuando decíamos lado 1, está de este lado, o lado 2 acá. Entonces, de manera equivalente vamos a tener esos valores configurados. Los veamos un poco a esto haciendo una supresión, por ejemplo, del lado 1. Va a significar que entonces desaparece la línea de extensión o auxiliar de cota, o línea auxiliar de cota, ¿está?, en este lado. O sea, aquí hemos entonces considerado, o se ha considerado en este ejemplo, que este es el punto 1 para esta cota de acá arriba, otra vez,
que corresponde justamente con lo que habíamos señalado hace un momento para la línea de cota. Con las auxiliares de cota, entonces, también se considera lo mismo. La línea auxiliar de cota número 1 es la que corresponde al lado donde se hizo el primer clic para seleccionar el punto de inicio de la medición y el segundo para donde finaliza la medición de esa cota que estamos realizando. Bien, eso es en cuanto a la supresión. Si obviamente quitamos la del otro lado, hay que tildar de este lado, este casillero que dice línea de extensión del lado 2. Bien, con respecto a lo que nos queda de este lado, hay que mencionar que tenemos acá la posibilidad de decidir cuánto se va a extender esa línea auxiliar de cota más allá de la línea de cota. La línea auxiliar de cota dijimos que es esta. Lo hagamos acá en este ejemplo. Es esta línea que tenemos hasta ahí. La línea auxiliar de cota del otro lado estaría hasta ahí, ¿verdad? Ahora, tenemos un valor que sobresale, ¿está? O que se extiende más allá y que corresponde a este sector y del otro lado de manera equivalente. Esto que sobresale tiene un valor que lo vamos a definir en este casillero. Vale decir que acá vamos a establecer un valor para esta línea de extensión o lo que sobresale, ¿sí? Lo que se extiende más allá de la línea de cota, que va a ser un valor de 2. ¿Está? De manera equivalente, también tenemos para la línea de extensión o auxiliar de cota una distancia respecto de del dibujo que estamos acotando o de la pieza que estamos acotando. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos establecer que acá la cota inicie directamente sobre la pieza acotada, sobre el dibujo. ¿Está? No es muy conveniente tal vez el color que tenemos ahí. Lo cambiamos un poco. ¿Sí? Sería este lado, para continuar con lo mismo que teníamos recién, y este otro lado. Esta distancia, digamos, de la línea roja hasta el dibujo que estamos acotando, tiene que ser 0. Vale decir que en este lugar nosotros vamos a tener para este casillero un valor de 0 para el proceso de acotación. ¿Está? Eso es entonces en cuanto a valores que vamos a establecer para las líneas de extensión o líneas auxiliares de cota. Lo hagamos entonces, modifiquemos acá, vamos a dar 2, dijimos de aquí, y 0 para la línea de offset o distancia de la línea hasta el dibujo. ¿Bien? Lo que sigue más abajo es la posibilidad de darle una longitud definida a las líneas de extensión. ¿Por qué? Porque hay casos donde, por ejemplo, como mostrábamos recién, la línea de extensión o auxiliar de cota va desde acá hasta acá, pero puede ser, y la de este otro lado estaba acá, ¿sí? Puede ser que haya necesidad de que esta línea no esté dibujada hasta el lugar donde justamente se toma como referencia del dibujo de la pieza. Es decir, que comience un poco más lejos. En ese caso, hace falta usar este casillero para que, una vez que lo hemos tildado, podamos definir acá qué longitud va a tener esa línea auxiliar de cota. Y superado, superado ese valor, ¿sí?, de longitud, entonces no hay línea de extensión visible. Fíjense, lo hagamos ahora. Si nosotros activamos este casillero y establecemos acá un valor
de 4, por ejemplo, vamos a poder tener entonces que estas líneas, acá se pueden ver, ahora han quedado recortadas y no tenemos estos tramos. Estos tramos que yo voy a marcar acá, no los tenemos. ¿Está? Los tramos que están aquí. Entonces, eso es lo que estamos logrando en este caso. Estamos logrando de que se pueda realizar un recorte en la línea de extensión o auxiliar de cota, a fin de que se pueda simplificar visualmente el dibujo acotado. Nosotros no vamos a emplear esta reducción en la longitud, sino que vamos a respetar lo que la norma IRAN establece de que en lo posible entonces estén completos esos trazos para que claramente estén identificados los puntos entre los cuales se está mostrando el valor de cota. Por lo demás, entonces, esto es todo lo que corresponde a la configuración de las líneas de cota, tanto de las líneas de acotación en sí, o línea de cota, que es la que habíamos mencionado, que aquí está la leyenda, para esta línea que tenemos que va desde acá hasta acá. Línea de cota y línea de extensión o auxiliar de cota, que es esta que está acá y acá. ¿Está? Y que en estos casos, entonces, estamos hablando de esto que dice acá, línea auxiliar de cota, o como dice acá, línea de extensión en el programa. Estamos hablando entonces de lo mismo. ¿Está? Bien,